¿Se me oye? Espera, Marta, porque es que no te oigo yo a ti y no sé por qué es. No, no te oigo. A ver, ahora. No. ¿Oyes? ¿Ahora me oyes? Ahora sí, ahora sí. Vale, perfecto. Pues nada, disculpa, ha sido un con el altavoz. Te dejo a ti para que inicies la presentación, ¿de acuerdo? Y al final tendremos un Vale, turno de preguntas. vale, perfecto. Disculpa, Muchas gracias, Marta. gracias, hasta luego. Bueno, pues muchas gracias a Marta y a Valentía Biologics por organizar hoy este webinar. Vamos a hablar sobre regeneración de tendones. Como luego podéis ver, como luego podréis ver a lo largo del webinar, se va a dividir en tres partes. Una primera parte en la cual vamos a hablar un poco sobre la anatomía y fisiología del tendón muy brevemente. No voy a ser para nada pesado. Luego hablaremos un poco sobre la fisiología de la regeneración, sobre todo los principales pasos o las principales fases desde el punto de vista fisiológico, qué partes del sistema inmunológico intervienen en ellas y qué tipo de células también intervienen en ellas, porque es importante para entender luego cómo debemos de suplementar. Hablaremos evidentemente también un poco de fisioterapia, ¿vale? ¿Qué hacemos en la clínica de fisioterapia Alejandro Sanz para poder recuperar un tendón que no termina de regenerar, ¿vale? Estamos hablando ya de tal vez de una regeneración de tendón en un tendón que no responde, ¿vale? Que realmente es el tipo de pacientes que mejor se nos da a nosotros. Y luego, por último, hablaremos de la suplementación que nosotros recomendamos a la hora de que esa regeneración llegue a su fin, ¿vale? Y bueno, el deportista en este caso o la persona pueda pues volver a realizar una actividad diaria sin molestia y sin dolor, ¿no? Entonces, bueno, me presento, ¿vale? Yo soy Juan José Gascó, soy fisioterapeuta y además tengo la formación en PNI. Así que nada, sin más preámbulos, nos metemos directamente en materia. Eh, Simplemente comentaros, ¿vale? A nivel general, lo que es un tendón, ¿vale? Un tendón es la parte que une lo que es la fibra muscular al hueso, ¿vale? Suele ser una estructura muy rica en fibras de colágeno y muy poco vascularizada. Por eso, a la hora de regenerar, es mucho más sensible a ciertos déficits, ¿vale? Que otras estructuras pueden soportar mejor porque están más vascularizadas. Pero en este caso, los tendones son estructuras que están sometidas a muchísima tensión y que están poco vascularizadas, y al estar poco vascularizadas, pues bueno, se dificulta en gran parte esa regeneración. Deben de estar el resto de sistemas muy bien optimizados para que esa regeneración pues pueda llevarse a cabo. Eh, Simplemente que a nivel estructural, ¿vale? El tendón se divide, ¿vale? En el epitendón, que es la capa más externa del tendón, el endotendón, ¿vale? Que son los diferentes fascículos que componen el tendón. Y por último, ¿vale? La fibra de colágeno primaria, ¿vale? Que es la que forma, que es la unidad, digamos, de fuerza del tendón. Este esquema es básico, ¿vale? Hay que entender cuándo se forma una o por qué se forma una tendinopatía, ¿vale?
que es cuando el estrés no se adapta, el tendón no se adapta al estrés, o cuando realmente el tendón sufre una adaptación. Entonces, en un tendón normal, como podéis ver arriba, ¿vale? Cuando le realizamos una carga óptima, que luego hablaremos un poco qué es lo que desde la fisioterapia podemos hacer, ese tendón con el tiempo lo que va a hacer es que se va a adaptar, se va a fortalecer, ¿vale? Luego tenemos tanto la no carga o la carga baja de ese tendón, o sea, el sedentarismo, que es uno de los grandes problemas de las tendinopatías, ¿vale? Como el exceso de carga, ¿no? Por diferentes motivos que luego voy a hablar muy resumidamente sobre ellos, ¿vale? Pero cuando hay un sedentarismo excesivo, cuando hay poca carga, ¿vale? Se produce una disminución de la capacidad tendinosa, ¿vale? Cuando hay una disminución de la capacidad tendinosa, a la mínima que yo vuelva a introducir una carga normal, automáticamente me puede producir una tendinopatía reactiva que a medio o largo plazo me puede conllevar a un tendón desestructurado y a una tendinopatía degenerativa, ¿vale? Por otro lado, tenemos la sobrecarga o la carga excesiva, ¿vale? Por diferentes factores, que no solo es el hecho de sobrecargarlo por un exceso de movimiento, hay más factores a tener en cuenta, ¿vale? Que lo que hace es lo mismo, el mismo proceso, provocar una tendinopatía reactiva, ¿vale? Que puede provocar un tendón desestructurado y que a medio o largo plazo puede generar una tendinopatía degenerativa. O sea, tenemos que entender que tanto el sedentarismo o el déficit de carga, en este caso, como el exceso de carga, por otro, nos pueden conllevar a medio y a largo plazo una tendinopatía degenerativa, ¿vale? Y este es uno de los factores más a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque continuamente nos encontramos en clínica personas mayores, ¿vale? Que te dicen, no, es que yo me he notado un pinchazo cuando he cogido, por ejemplo, me he notado un pinchazo en el hombro, ¿vale? Cuando he cogido una bolsa de la compra que apenas tenía 4 cosas. Ya, sí, es posible que eso haya sucedido así, ¿no? O mejor dicho, eso ha sucedido así. Pero el problema es que ese tendón llevaba mucho tiempo, yo diría que incluso años, degenerando por un déficit de movimiento. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con un paciente, ahora voy a hablar desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿vale? Y de la PNI, lo primero es hacer un buen diagnóstico, encontrar cuáles son las causas, ¿vale? Porque evidentemente hay que corregirlas, que pueden llevar a ese deterioro de la fibra del tendón, ¿no? Entonces, en este caso voy a hablaros de los factores que pueden influir, hay más, ¿vale? Pero por no alargarme mucho, en la adaptación o en la desadaptación de ese tendón al esfuerzo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, factores mecánicos, como puede ser la sobrecarga continua, como puede ser un desbalance muscular, o sea, cuando hay músculos muy desarrollados, por ejemplo, cuando yo practico escalada desarrollo mucho los músculos de la espalda, pero en cambio los músculos de la parte anterior del cuerpo no los desarrollo tanto, ¿no? Y esto genera, ¿vale? Un desbalance que a medio o largo plazo puede generar tendinopatía. Errores en el entrenamiento, que también los hay, afortunadamente cada vez hay más ciencia en torno al entrenamiento, independientemente de cuál sea el deporte, y cada vez esto pues se corrige mucho más. Luego tenemos factores intrínsecos de la persona, ¿no? Evidentemente el envejecimiento, ¿vale? Con el envejecimiento perdemos velocidad de regeneración y calidad de regeneración, por lo tanto es más fácil sufrir una lesión, una tendinopatía, pero siempre entendiendo que el envejecimiento es un número y que si tú, en la mayoría al menos de casos, si no hay otras patologías asociadas, si tienes un estilo de vida activo,
¿vale? Pues digamos que los tendones pueden mantener cierta, bueno, se mantienen más saludables durante más tiempo, ¿no? Evidentemente, pues la obesidad, el peso, si hay trastornos hormonales, evidentemente si hay factores genéticos, bueno, o algún otro tipo de desorden preexistente, ¿vale? Como puede ser diabetes, hipertensión, no sé, cualquier problema metabólico evidentemente va a poder afectar o alguna enfermedad de base como insuficiencia renal o insuficiencia cardíaca, ¿vale? Todo eso va a afectar a la hora de regenerar el tendón. Y por otro lado, tenemos factores extrínsecos, ¿vale? Yo el primero que hubiera puesto directamente hubiera sido la nutrición. No me toca a mí hablar de nutrición porque soy fisioterapeuta, pero creo que todos los asistentes sabemos lo importante que es realizar una buena alimentación, ¿vale? Luego, el deporte que practique o el lugar de trabajo donde yo trabajo, si es más físico o todo lo contrario, si es más trabajo sedentario de oficina, también va a hacer que mi tendón regenere a una velocidad o que directamente no regenere. Malos hábitos como el alcohol, el fumar o incluso algunos fármacos como por ejemplo el uso de corticoides, ¿vale? Que también pueden hacer que ese tendón no regenere, no se solucione este proceso. Aquí os traigo un ejemplo, ¿vale? Para que veáis qué factores, ¿vale? Pues son los que influyen, por ejemplo, en una tendinopatía de Aquiles, ¿vale? Que es, yo diría que de las que más solemos ver en clínica, aparte de las tendinopatías del manguito rotador, dígase tendón largo del bíceps o dígase supraespinoso, incluso a veces infra, ¿vale? Pero bueno, simplemente es para que veáis que realmente lo primero que deberíamos de hacer antes de nada es ver por qué esa persona lleva una tendinopatía de 6 meses, 1 año, 2 años de evolución, ¿vale? O por qué esa persona en sí sufre una tendinopatía. Es decir, el hecho es que cuando el cuerpo de la homeostasis está bien equilibrada, no tiene por qué haber ninguna tendinopatía, ¿vale? Cuando se produce una tendinopatía es porque la homeostasis del organismo está desequilibrada en algún punto, ¿no? Y nuestro trabajo como fisioterapeutas y PNIs es averiguar cuál es este punto, ¿vale? Porque primero hay que corregir eso, luego ya hay que tratarlo. Vale, ¿cuáles son los mecanismos de regeneración? Bueno, primero, cuando se produce, primero voy a hablaros cuando se produce una lesión aguda y luego hablaremos también de las crónicas, ¿vale? De la cronicidad de las tendinopatías y por qué se produce. Pero bueno, cada vez que se produce una lesión, en este caso aguda, estamos hablando ahora de una lesión tendinosa, se produce primero una inflamación, ¿vale? Luego se produce una proliferación y la formación de nuevos tejidos junto con angiogénesis, es decir, generación de bueno, generación de nueva vascularización, perdón, que no me salía la palabra, que esto se puede ver perfectamente en ecografía a través del Doppler. Podemos ver cuando una patología es crónica o no crónica, ¿vale? Cuando una patología es crónica, vemos nueva vascularización, neovascularización, que llamamos nosotros, y cuando una patología no es crónica, no existe neovascularización, ¿vale? Y por último, se produce ya a medio y largo plazo una remodelación de ese tejido, ¿vale? Creo que en el siguiente esquema lo vamos a ver mejor. ¿Veis? Aquí están las fases más, digamos, más visibles, más separado por fases, aunque no siempre se produce primero fase 1, luego fase 2, luego fase 3 y por último fase 4. Sí que es verdad que al principio hay una mayor inflamación, pero el resto de fases ya se están produciendo a menor escala. Simplemente es para que no entendáis que primero se produce una fase 1
cuando termina la fase 1 empieza la fase 2 y luego la fase 3. Luego lo veréis en un gráfico para verlo más claro, ¿no? ¿Qué se produce en la fase de inflamación? Bueno, en la fase de inflamatoria lo que se produce es un aumento de las células de limpieza y de coagulación, como son las plaquetas, ¿vale? Y los neutrófilos. Además de un aumento, evidentemente, de los macrófagos, que lo que van a ir es a limpiar esa zona, generando inflamación. La segunda fase, ¿vale? Que sería la de reparación, ¿vale? En este caso también ya se puede encontrar en los libros como fase de proliferación. Se genera la matrix, ¿vale? O la matriz de colágeno. Es un colágeno muy prematuro, es un colágeno tipo 3, ¿vale? Es muy, digamos, muy débil, que no está hecho aún para soportar una carga excesiva, pero bueno, se puede ir trabajando. Además, se produce un aumento local de las células progenitoras a nivel de las células madre del tendón, de las células progenitoras. En la siguiente fase, lo que ocurre es que es la fase de remodelación, también conocida como fase de consolidación, lo que se produce es una disminución de la producción de la matriz, ¿vale? Seguimos fabricando colágeno tipo 3, ¿vale? Acordaros que es débil. Y hay un aumento de la actividad de los fibroblastos, ¿vale? Que lo que van a hacer es a moldear, que es la última fase, esta cicatriz para que termine generándose tejido tendinoso tal cual. Es lo que ocurre en la última fase, que es la remodelación o maduración, donde ese colágeno tipo 3 ya se transforma en un colágeno tipo 1, ¿vale? Que es el fuerte, es el que realmente soporta fuerza, ¿vale? Se produce además la formación ya del tendón duro, del tendón maduro, del tendón que luego va a soportar esas cargas. Como podéis ver, aquí os he traído este esquema también en el que podéis ver en la parte de abajo las diferentes fases, ¿vale? No es que haya una fase y luego pase a otra y luego pase a otra, sino que se entrelazan entre sí, ¿vale? Primero, acordaros la fase inflamatoria, la fase de proliferación y la que más dura es la de remodelación. Simplemente os he puesto este esquema para que veáis el tiempo, ¿vale? Es decir, la fase inflamatoria realmente suele ser o debería de ser corta, luego hablaremos de por qué se puede alargar, ¿vale? La fase de proliferación normalmente suele durar un mes, mes y medio, 2 meses, pero fijaros hasta que el tendón llega a ser nuevamente tendón y está capacitado para soportar carga fuerte, puede pasar incluso un año. Este es el esquema del que os estaba hablando, ¿vale? Primero hay una fase de inflamación y luego hay una fase de regeneración. Evidentemente, la fase de inflamación suele tener un inicio y un final. Luego en la diapositiva de después veremos qué ocurre cuando no hay un final, ¿vale? Y a partir de ahí se produce la fase de regeneración. Y esto es de lo que os estaba hablando, ¿no? De cuando la inflamación no cesa. Cuando la inflamación que tiene que tener un tope, ¿vale? Tiene que tener un punto máximo en el cual a partir de ahí empieza a suceder la resolución y la regeneración, no sucede, ¿vale? Cuando no sucede esto, ¿vale? Se produce una cronificación de la lesión y un daño en el tejido, que es lo que también nosotros nos podemos encontrar muchas veces en clínica, pacientes con tendinopatías de larga evolución, incluso a veces años, ¿vale? Que o no han sido tratadas porque el paciente pues no lo ha querido, no lo ha considerado oportuno, o se han tratado de una forma inadecuada. Y nunca el paciente ha llegado a encontrar
una solución definitiva a esa tendinopatía, sino que sí, es posible que durante un tiempo haya encontrado una mejora, pero luego ha vuelto a recaer de esa lesión. Os vuelvo a poner esta diapositiva, ¿vale? Haciendo la pregunta, ¿vale? Ya buscando ya las soluciones al problema, ¿no? Como qué podemos hacer ya para resolver el problema cuando hay una tendinopatía, sobre todo las tendinopatías más crónicas, ¿vale? Evidentemente lo primero es corregir los factores de riesgo, ¿vale? Lo que hemos hablado un poco antes, encontrar, si no la causa primaria, ¿vale? Porque a veces, normalmente cuando hay una tendinopatía ya de medio largo plazo, estoy hablando de una tendinopatía, yo diría de más de 3 / 6 meses, no suele haber una causa, sino que suelen haber más causas y no todas ellas, por desgracia, pueden ser corregidas. Por ejemplo, tú te encuentras una tendinopatía en una persona con una insuficiencia renal crónica o con un problema cardíaco o con un trasplante pulmonar y evidentemente eso pues, no tiene solución, sino que lo que tienes que hacer es centrarte más en corregir todos los otros factores, ¿vale? Ya sabes que esa persona le va a costar un poquito más de regenerar, perdón, va a necesitar más tiempo y más cuidados para que resuelva esa tendinopatía, pero al final sí que consiguen resolverla. Desde hace un tiempo, ¿vale? La fisioterapia cambió cuando se descubrió, bueno, cuando se abrió un campo, ¿vale? Que es la fisioterapia invasiva. Bueno, yo cuando estudié, yo soy de la promoción de fisioterapia de la Universidad de Valencia 99-2003 y de fisioterapia invasiva no se habló nada. Aún no se había desarrollado ese campo. Poco a poco empezaron a surgir nuevas técnicas, entre ellas la punción seca, que creo que muchos de vosotros la conocéis, más a nivel muscular, no a nivel tendinoso. Pero luego empezaron a aparecer otras técnicas, ¿vale? Como primero la EPI, ¿vale? Y ahora, pues, la EPI, digamos que era un poco insufrible, ¿no? No era apta para todo el mundo porque era dolorosa. En cambio, luego, pues bueno, se modificó esa misma técnica, se siguen manteniendo prácticamente los mismos principios, pero se modificó la técnica a la electrólisis terapéutica intratisular, que normalmente suele ser ecoguiada, y lo que hacemos en fisioterapia para estimular la regeneración del tendón es generar de nuevo una pequeña inflamación con este dispositivo. Este dispositivo lo que hace es bueno, pues con una aguja de acupuntura conectada al dispositivo, al polo negativo del dispositivo, buscamos con el ecógrafo el punto de lesión dentro del tendón, se emite una corriente, que en este caso ahora ya con la EPTE suele ser una corriente de baja intensidad muy, muy, muy tolerable para el paciente, y lo que hacemos es estimular esa primera fase de inflamación para estimular ese sistema inmunológico, estos macrófagos, estos neutrófilos, esas plaquetas, ¿vale? Que activen de nuevo toda la cascada de la que acabamos de hablar y vuelvan a activar esa fase 1 para que luego se convierta en fase 2, en fase 3 y en fase 4, ¿vale? Pero para ello tenemos que ser capaces de conducir esas fases, ¿no? Y para ello tenemos la suplementación de la que luego os hablaré. Simplemente quería nombraros esta técnica porque supuso realmente un antes y un después y aunque no es un estudio reciente, aquí tenéis un estudio que es de la anterior técnica de la EPI, ¿vale? Aunque con la EPI se consiguen los mismos resultados, ¿vale? Pero sin dolor. De la persona que lo desarrolló, que es José Manuel Sánchez, ¿vale? Que es un traumatólogo. De hecho, las primeras técnicas que él utilizaba fue con un electrobisturí. Imaginaros el nivel de descarga que hacía esta técnica las primeras veces.
Y este estudio, pues bueno, como podéis ver, fue de los primeros en el año 2007 y podéis ver primero en la gráfica de arriba, ¿vale? Por número de sesiones, cómo utilizar la EPI, en este caso ahora ya voy a hablar directamente de la EPTE, disminuía el número de sesiones de fisioterapia necesarias para recuperar una tendinopatía, ¿vale? Y luego abajo lo que tenéis que ver es cómo disminuía el tiempo de recuperación. Si os fijáis, ¿vale? Tanto en la gráfica de arriba como en la de abajo, hay un porcentaje de personas, ¿vale? Que no terminaban nunca de curarse. O sea, la gráfica no llegaba a cero. En cambio, con la EPTE, esa técnica, ¿vale? Esta gráfica sí que llega a cero. O sea, todas las personas terminan al final curándose, ¿vale? De las tendinopatías. Acordaros entonces, primera parte, corregir las causas que han podido generar esa tendinopatía, siempre y cuando sean corregibles, fisioterapia y por último vamos a hablar de la suplementación, ¿vale? La suplementación, antes de meternos de lleno en ello, y perdonar que os haya pegado la chapa hasta ahora, pero el abordaje de la tendinopatía desde el punto de vista del fisioterapeuta tiene que ser entendido de una forma global, de una forma integral. La suplementación, lo ideal, ¿vale? Es siempre que al menos aquellos que sabemos que van a estar expuestos a un mayor riesgo de tendinopatía, bien sea por trabajo, por la carga de trabajo físico, tanto laboral como deportivo, que directamente ya estén tomando suplementación. ¿Por qué? Porque los primeros 3 suplementos de los que os voy a hablar, lo que van a hacer es afectar a la fase 1, ¿vale? ¿Para qué? Para que la fase 1 sea la inflamación, sea lo más aguda posible, que significa que tenga un principio y un final, que no se cronifique, ¿vale? Y que dé paso a las otras fases de regeneración, ¿vale? El primer suplemento, ¿vale? Que para mí es uno de los más básicos, ¿vale? Es la vitamina D. Tener unos buenos niveles de vitamina D lo que va a hacer es que va a bloquear o va a tender a bloquear todos esos factores inflamatorios que se generan en las primeras fases de lesión, en la fase inflamatoria, no dejando que esa fase inflamatoria, ¿vale? Digamos, pues, se cronifique o aumente en exceso, pero sobre todo se cronifique. Entonces, uno de los suplementos básicos para mí es la vitamina D. Bueno, este para mí ya no es un suplemento básico. Si tuviera que elegir alguno, sería este, ¿vale? Que es el omega 3, ¿vale? El omega 3, como sabéis, no es un antiinflamatorio, es un resoleómico, ¿vale? ¿Qué significa? Que ayuda a resolver la inflamación. Lo que le dice el omega 3 a nuestro sistema inmunológico es resuelve la inflamación para que, para que se termine esa fase 1 y directamente pase a la fase 2. Por desgracia, en la sociedad en la que vivimos, con el nivel de estrés que tenemos, con la alimentación que tenemos, ¿vale? En general, la mayoría de la gente está súper bajita de omega 3. Es muy difícil, incluso únicamente solo con la dieta, conseguir unos niveles de omega 3 correctos. Por tanto, la suplementación con omega 3 es indispensable. Para mí sería, si tuviera que elegir entre los 3 suplementos que os voy a hablar ahora de fase 1, ¿vale? Yo elegiría el omega 3 como primer suplemento, ¿vale? Y si puede ser, ya os digo, en aquellas personas que ya sabemos que tienen una carga de trabajo excesiva, bien sea por el motivo que sea, laboral, deportivo o incluso familiar, o por el motivo que sea, suplementar directamente con omega 3, porque aunque nos alimentemos de alimentos que son fuentes ricas de omega 3, como sardinas, boquerones, caballas, etcétera, etcétera,
no vamos a llegar a las cantidades recomendadas para, digamos, mantener esa inflamación a raya. Y luego el otro suplemento, este ya sí que podemos decir que es más antiinflamatorio por excelencia, es la cúrcuma, ¿vale? La cúrcuma lo que directamente nos va a hacer es a bloquear, ¿vale? Todos aquellos factores inflamatorios que produce el tendón, todos aquellos segundos mensajeros, tratando así la inflamación aguda y dejando paso a las siguientes fases, ¿eh? Serían ya las fases regenerativas. Si yo tuviera que ordenar por prioridades estos suplementos, ¿vale? Yo directamente recomendaría primero omega 3, segundo cúrcuma y tercero vitamina D. De forma crónica suplementaría, insisto siempre, en personas con alta carga, que yo creo que ya somos la mayoría por el estrés que llevamos, pero bueno, de forma crónica suplementaría el omega 3 y la cúrcuma, ¿vale? Siempre dejando al menos el omega 3. La cúrcuma sí que puedo entender, ¿vale? Que la podemos tomar en el momento en el que tengamos algún dolor. Y la vitamina D, ¿vale? Evidentemente, sobre todo suplementarlo en otoño-invierno y en primavera-verano tratar de tomar el sol. Evidentemente, porque nos lo encontramos todos los días en clínica, en aquellas personas con la vitamina D por los suelos, estamos hablando de valores de 8, 10, 12, 15, 20, 25, yo incluso la suplementaría todo el año. Y por último, ¿vale? Que ya sería un suplemento de fase 2, una vez ya se ha resuelto esa fase inflamatoria, ¿vale? Sería la suplementación con vitamina C. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la vitamina C? Acordaros, ¿vale? Que primero, cuando se produce una lesión en el tendón, primero se produce una fase inflamatoria donde se activan plaquetas, neutrófilos y macrófagos, ¿vale? Una segunda fase, ¿vale? Donde se genera colágeno débil, colágeno tipo 3 y fibroblasto, ¿vale? El fibroblasto nos va a conducir a la maduración, ¿vale? De esas fibras de colágeno para que esas fibras de colágeno pasen de tipo 3 a tipo 1, ¿vale? Que son las fuertes. Sin vitamina C, ¿vale? Esta función del fibroblasto no puede suceder, ¿vale? No es capaz de fabricar y de madurar esa matriz de colágeno tipo 3 y pasarla a tipo 1. Por lo tanto, en aquellas tendinopatías a las cuales vosotros veis que la fase de regeneración rápida, ¿vale? Que acordaros que sería el primer mes, mes y medio, no sucede, que veis que realmente aún sigue sin poder someter el tendón a carga, ¿vale? Podemos meter vitamina C sin problemas. O incluso, si lo que queremos evitar es que esa regeneración se atasque, ¿vale? Una vez veamos que la inflamación empieza a descender, meter ya vitamina C desde el inicio, ¿vale? Que es lo que nosotros hacemos en clínica. Una vez vemos que la inflamación empieza a descender, nos da ya la señal de que la fase inflamatoria se está resolviendo para apoyar esa fabricación de colágeno tipo 3 y la posterior maduración a colágeno tipo 1, lo apoyamos siempre con vitamina. Así que, bueno, espero, no sé cuánto tiempo ha durado, espero no haber sido muy largo. Nada, y os esperamos en la clínica Alejandro Sanz, donde, bueno, trabajamos. Es una clínica de fisioterapia avanzada y PNI, donde tenemos tienda física y online de suplementos y alimentación.
También somos centro de entrenamiento y rehabilitación y evidentemente promovemos la práctica del ejercicio como estilo de vida, patrocinando y participando activamente en varios equipos de RAC. Aquí tenéis nuestro contacto, nuestras redes sociales y nada, dejo ya paso a Marta o a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Juanjo. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. Vale, vale, perfecto. Nada, vamos a esperar a ver un momentito si tienen alguna consulta las personas que han asistido. Muchísimas gracias. De todas formas, como antes se me ha cortado el audio, recuerdo que mañana mandaré también la presentación junto con, con el enlace a la grabación. Y si tienen cualquier duda, pues como has puesto tu contacto y también cuando mande el mail tendrán el mío, nos pueden escribir sin ningún problema. En principio no hay ningún mensaje, no nos han puesto, no nos han pasado ninguna pregunta. Entonces, nada, si quieres lo dejamos aquí, Juanjo. Nada, muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Perdón? No, perfecto, te decía que perfecto. Vale, vale. Vale, pues nada, muchísimas gracias, Juanjo, y buena tarde a todos. Muchas gracias, Marta. Hasta luego, adiós. Hasta luego.